mujeres, niñez, pero ahora vamos a hablar, como bien decía el doctor González, de un tema que es muy relevante y que elegimos justo porque hemos estado identificando que en muchas ocasiones la, la salud mental es poco atendida en nuestro país y lo sabemos. No tenemos esa cultura, ese hábito de voltear a ver hacia nuestra salud mental, ponderamos otros aspectos de salud, pero sobre todo creo que en adultos, personas adultas mayores, es un tema bastante relevante porque, por ejemplo, aquí en el Senado les puedo compartir que tenemos un gran porcentaje de población, yo me atrevería a decir que un 40% de la población es adulta mayor. Entonces, creo que sí es importante tocar este tema, pero además dejarles contenidos que podamos utilizar también para la vida personal y la vida diaria. Todas y todos tenemos a una persona adulta mayor en nuestra familia y yo creo que es importante que no solo sepamos y prevengamos también nuestra salud como en la etapa de vida que nos encontremos, justo hacia avanzar a la edad adulta en este sentido, pero yo creo que también es importante saber qué elementos o qué consistencias y consideraciones podemos tomar para una cultura institucional en este sentido. Entonces, pues, sin más preámbulo, para no restarle tiempo al doctor González, me permito presentarla de manera muy breve. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Cuenta con una alta especialidad en psiquiatría legal y forense por la UNAM. Es maestro en salud pública y envejecimiento por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y actualmente el doctor González se encuentra adscrito a la Dirección General, a la Dirección de Gerontología del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Usted nos indica, la maestra Yolanda y la maestra Rosalinda están conectadas también y a quien les agradezco el desarrollo de esta sesión para auxiliarlo con las preguntas que se vayan generando en el chat. Y bueno, sobre todo que usted nos marque los espacios, si quiere que lleguemos al final de la conferencia y abrimos un espacio para preguntas y respuestas, o la dinámica que ustedes establecer. El espacio es todo suyo. Muchas gracias nuevamente, doctor, y estamos a sus órdenes y a la escucha. Al contrario, gracias a ustedes. Y en relación con la dinámica, como ustedes gusten, la verdad, yo prefiero que mientras surjan las preguntas, luego hagan, se realicen pues para no perdernos, porque luego muchas veces se puede olvidar. Al cabo, pues me voy a apoyar de una presentación y de ahí llevo el hilo. Entonces, si hay una pregunta, con toda confianza pueden interrumpirme en cualquier momento de la presentación, ya sea a través de los mensajes o pueden abrir su micrófono, yo no tengo problema, ¿vale? Bueno, nada más ahí me apoyan si escriben algo, porque creo que cuando comparto la pantalla ya no puedo apreciar los mensajes, pero estaré atento, de verdad. Entonces voy a compartirles la presentación y nada más me indican si ya se aprecia. Sí, ya está a la vista, doctor. Gracias. Vale, ya se ve la pantalla completa, ¿no? Así es. Hecho, gracias. Entonces, el tema de hoy, como me bien comentaron, es salud mental en personas adultas mayores. Sobre todo un poco más dirigida hacia la salud mental de las personas adultas mayores mujeres, pero pues hablaremos de aspectos generales. El contenido de la siguiente charla va a consistir en una introducción donde hablaremos por qué es importante hablar sobre la salud mental de las personas adultas mayores, estadísticas en México en relación con la población adulta mayor, aspectos específicos de la salud mental en este grupo de población, los principales problemas de salud mental, hablemos de enfermedades como ansiedad, depresión y demencia, las estrategias de intervención para estos problemas y política pública y programas sociales en relación con la salud mental en México, terminando con las conclusiones de todo lo anterior. Bien, entonces, a manera de introducción, sí me gustaría mucho comentar por qué es relevante la salud de las personas adultas mayores. Pregúntense ustedes mismas, ahorita ya nos lo comentaba la maestra Zulma, que pues obviamente porque existe ya una población aumentada en ese sentido
Entonces ella justamente hablaba de esto, de un aumento demográfico. Y este aumento demográfico no únicamente ocurre en el ámbito laboral, sino pues a un nivel global. Países como México, Brasil, la India, China, países que están en vías de desarrollo, cada vez tienen una mayor población de personas adultas mayores. En específico, en las mujeres existe lo que se conoce como longevidad. Es normal y es un evento que sucede en todo el mundo que las mujeres vivan más años que los hombres. Entonces, por ello debemos también de prestar importancia a este aspecto. Luego existe también la vulnerabilidad económica. Históricamente, las personas adultas mayores tienen una disminución en relación con sus ingresos económicos después de los 60 años y esto se acentúa, como lo vamos a ver posteriormente, más en el caso de las mujeres. El otro aspecto es la salud y al acceso y servicios. Si bien en nuestro país pues han realizado muchas intervenciones, muchos esfuerzos para que la salud sea cada vez más accesible a toda la población, existe en la realidad todavía un desafío en este aspecto, ya que muchas veces las personas no pueden tener acceso a los servicios médicos y en especial las personas adultas mayores que se encuentran en comunidades indígenas o en comunidades afrodescendientes, también esto tienen un mayor impedimento para recibir un adecuado servicio de salud. Y luego tenemos otro aspecto que también es importante hablar porque de esa manera favorecemos evitar la violencia y el abuso que existe hacia las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores y en especial las mujeres también se encuentran desafortunadamente en muchos eventos de violencia. Es muy frecuente que se dé la violencia y el maltrato, especialmente en el ámbito familiar de las personas adultas mayores, pero esto también se puede trasladar desde luego a instituciones o en áreas de gobierno o en organizaciones particulares que igualmente comentaremos. Luego, también importante mencionar la equidad de género, o sea, no únicamente revisar esta igualdad de oportunidades, sino también que con esta igualdad de oportunidades existan los recursos suficientes para el desarrollo de las personas adultas mayores. Y las contribuciones sociales y económicas. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de los cuidados, México todavía no tiene un sistema nacional de cuidados. Es decir, muchas personas que por alguna situación de discapacidad requieren el apoyo de una institución o de otra persona para recibir cuidados, casi siempre son mujeres. De estas, la mayor parte, más de un 90% son mujeres. Y entonces la contribución social y económica que, digamos, las mujeres en especial le ahorran al Estado por funcionar perdón, como por fungir como cuidadoras, pues también es muy grande. Dicho lo anterior, vamos ahora a revisar estadísticas en México. Por ejemplo, en 1970 el promedio de vida al nacer era de 61 años. Ustedes aprecian esta gráfica, donde se va revisando cómo, conforme han avanzado las décadas, la esperanza de vida ha aumentado, siendo siempre discretamente mayor para el caso de las mujeres. En 2022 aumentó a poco más de 75 años. Recordemos que aquí hubo un descenso leve derivado de la pandemia por COVID en 2019, pero ya a partir de 2023, que son los datos que se tienen más recientemente, se ha visto que se ha nuevamente normalizado el promedio de vida al nacer para México, que aproximadamente es de 76 años para las mujeres y 74 años para los hombres. Entonces, todo esto aunado a diferentes factores, o sea, son un montón de factores, ha hecho que la población mexicana vaya envejeciendo conforme avanza el tiempo. De tal manera que en 1990 teníamos 5 millones de personas mayores viviendo en nuestro país, correspondiendo a un 6% de la población. Para el año 2022, que es cuando se tienen las cifras más recientes, se calculó 17.9 millones de personas mayores en todo el país, correspondiente al 14%. Y actualmente las estimaciones para el año 2050, ya en poco menos de 30 años, es de que el 22% de la población, o sea, casi un cuarto de la población, van a ser personas mayores de 60 años para este país, arrojando una cifra aproximada de 33.4 millones de personas mayores. Esto implica muchos retos, no únicamente en el aspecto sanitario, sino más bien en el aspecto social. No es una regla, pero conforme envejecemos, los requerimientos en salud son mayores y por ello también es importante que cuidemos pues, la salud, los aspectos sociales, económicos de este grupo de población, porque
pues eventualmente perteneceremos a este, si bien nos va como puede decir ahí algunas personas. Entonces, em, destacando el papel del sexo, se puede apreciar que las mujeres son más en relación, en proporción a los hombres, de toda la proporción, pues, de personas adultas mayores. La mayor parte, o sea, cerca de un 60%, corresponde a las mujeres. En el mundo en general existen más mujeres que hombres. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, esta proporción se va todavía aumentando. Si pueden apreciar, por ejemplo, de los 60 a los 69 años de edad, el 55%, o sea, 5.5 millones, son mujeres. Y conforme va aumentando la edad, la proporción se vuelve aún mayor. Fíjense, por ejemplo, aquí, en la población de 80 años y más, el 15% corresponde a mujeres, mientras que nada más un 13% corresponde a hombres. Otro elemento importante a considerar es también las personas que están económicamente activas. Es una realidad, y esto también es desafortunado, que conforme vamos envejeciendo, las personas que son económicamente activas van disminuyendo. De tal manera que aquí existe una disparidad importante. Las personas económicamente activas, en manera de promedio, en hombres, es de un 48%, mientras que para las mujeres se vuelve de un 20%. O sea, menos de la mitad de las mujeres son económicamente activas. Y esto pues obviamente tiene trascendencias, no únicamente a nivel social, sino también a nivel sanitario, que vamos a irlas desarrollando. Fíjense, por ejemplo, cómo conforme avanza la edad, la población económicamente activa va disminuyendo. En hombres que son mayores de 80 años, apenas un 17% de la población es económicamente activa, y en mujeres esto todavía se acentúa más. O sea, solamente un 4% de la población de mujeres de 80 años y más es económicamente activa. ¿Qué implica esto? Pues reitero, además de las situaciones sociales y sanitarias, pues una dependencia económica que pues, aunque se han realizado algunos programas, todavía, reitero, falta mucho por hacer. Apreciemos ahora en estas imágenes también cómo, por ejemplo, cuando son trabajadores por cuenta propia, la proporción es relativamente similar. Pero en el caso, por ejemplo, de mujeres empleadoras, o sea, personas mayores, mujeres empleadoras, únicamente corresponde al 5%, y en hombres es más del doble de esta proporción. Y otro aspecto importante es que la trabajadora sin pago, es decir, por ejemplo, muchas trabajadoras domésticas, personas que son cuidadoras o mujeres que trabajan pues en un ámbito en el cual no reciben una remuneración económica, el porcentaje es mucho más elevado que el que está relacionado con los hombres. Entonces, desde aquí hablamos justamente de una disparidad. El ser persona adulta mayor en México de por sí ya implica una situación de una disparidad económica, social, sanitaria, pero el ser persona adulta mayor y además ser mujer, esto aún lo acentúa. Entonces, por eso es importante que tengamos este contexto, este bagaje, para poder explicar las cosas al respecto. Revisemos la siguiente gráfica. Cómo el empleo informal se presenta más en mujeres que en hombres. Sí, o sea, en personas adultas mayores, de por sí el empleo informal es bastante alto. O sea, el 70% de las personas adultas mayores están dentro del empleo informal, pero en mujeres esto se acentúa aún más. Entonces, veamos la siguiente situación. O sea, ya de por sí son pocas las personas adultas mayores que están ocupadas, pues, o sea, que realizan un tipo de empleo. Y de estas todavía la mayor parte no está en el empleo formal, sino que se encuentra en el empleo informal. Y aún así, para acentuarle, si el caso de esta persona adulta mayor de 60 años es mujer, todavía tiene una mayor posibilidad de presentar un empleo informal. Bien, revisamos ahora sí aspectos específicos de las personas adultas mayores. Ya una vez que tenemos el contexto demográfico de la situación que ocurre en nuestro país, primero definiendo salud mental. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Entonces, revisemos el concepto. O sea, en realidad, salud mental no es lo contrario a enfermedad mental.
Y dicho de otra manera, o sea, salud mental no únicamente implica no tener enfermedades, sino a poder desarrollar todas nuestras habilidades, todo nuestro potencial cognitivo y mejorar nuestra comunidad. La definición entonces de salud mental debe verse en ese aspecto de integración, no únicamente en que no se encuentre en una situación de estrés o de peligro, sino que además la persona pueda contribuir a su sociedad. Con esta definición, pregúntense a ustedes mismas, pregúntense a ustedes mismos, ¿tienen salud mental? ¿Sí? Las personas que me rodean, el lugar donde yo trabajo, cuenta con una buena salud mental, considerando esta definición. Y pues ahí vamos a ir revisándolo poco a poco. ¿Cuál es la importancia entonces de la salud mental en las personas adultas mayores? Bueno, justamente a veces se considera a las personas adultas mayores como una carga, porque a lo mejor no trabajan o no tienen la misma productividad que tenían anteriormente, pero esto es totalmente falso. Las personas adultas mayores contribuyen a la sociedad como miembros de familia y comunidad, y la contribución de ellas es extenso. Anteriormente y en otras culturas, a las personas mayores se les consideraba pues justamente una parte importantísima de la sociedad, porque con la sabiduría, con la experiencia que tenían, contribuían justamente al desarrollo de esta sociedad. Conforme ha avanzado el tiempo, nos hemos vuelto pues un mundo más occidentalizado en muchos aspectos sociales, esto se ha perdido. Y justamente una de las funciones de INAPAM, el instituto en el cual pertenezco, es reanimar esto, o sea, dar una cultura del envejecimiento y darle la importancia a las personas adultas mayores que ellas deben de tener. Y otro aspecto también importante es que aunque la mayoría goza de buena salud, muchas personas mayores corren el riesgo de presentar afecciones de salud mental como la depresión y la demencia. Puntos importantes. La mayoría de las personas adultas mayores tienen una buena salud. Es cierto que conforme envejecemos, la posibilidad de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión aumenta, pero el ser persona adulta mayor no es sinónimo de enfermedad. Eso debe quedarnos muy claro. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de los trastornos en las personas adultas mayores? Esto dependerá mucho de dónde hagamos el estudio. A nivel mundial se considera que el 14% de las adultas mayores viven con un trastorno mental. En México incluso las estimaciones pueden llegar a ser más altas. Puede considerarse que hasta un 25% de la población adulta mayor tiene un problema de salud mental. ¿Cuáles son los más frecuentes? Depresión, demencia y ansiedad, que son los que vamos a abordar un poquito más. ¿Qué nos dice esto? Pues que realmente el impacto que tienen las enfermedades mentales, especialmente en la población mayor, es alto y por ello debemos de actuar al respecto. Dentro de los factores de riesgo podemos separarlos en biológicos, psicológicos y sociales. Los biológicos, pues bien conocidos, ¿no? O sea, desafortunadamente conforme envejecemos, pues existen ciertas pérdidas en el sentido físico, la piel, los músculos se vuelven más flácidos, nuestro cerebro también puede tener cambios en su química en la neurotransmisión y esto pues implica también un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. También es cierto que conforme envejecemos existe una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Diabetes e hipertensión son factores de riesgo también directos para el desarrollo de demencia, cualquier tipo de demencia. Y por ello es importantísimo que pues conozcamos que hay estos cambios biológicos que no podemos detener, pero no por ello no podemos hacer algo al respecto. Entonces, pero bueno, de entrada, estos son factores de riesgo importante. Luego están los factores de riesgo psicológicos. Aquí podemos comentar el impacto de eventos de vida significativos, como la pérdida de seres queridos o la jubilación, que pueden darse en cualquier momento de la vida, pero es más frecuente que tengamos pérdidas conforme vamos envejeciendo. No únicamente pérdidas pues, de familiares, sino también pérdidas de amigos, pérdida del trabajo, pérdida de la funcionalidad. De repente, si yo me aventaba pues caminando unas 20 cuadras, pues ahora nada más puedo hacer caminata de 5 cuadras. Entonces, todo esto, claro que va teniendo un impacto en la salud mental de cualquier persona. Y tenemos también los aspectos sociales. La soledad o el aislamiento pueden aumentar el riesgo de trastornos mentales. La directora de gerontología de INAPAM siempre menciona mucho en este aspecto. O sea, el aislamiento es de las peores enfermedades que puede existir en la población mayor, porque vamos, pues estas podemos tratarlas, prevenirlas en cierto punto, hacer intervenciones, pero la soledad o el aislamiento pues no deberían de ser una situación que se presente. Toda la gente como comunidad que somos
como una sociedad incluyente tendríamos que evitar esta soledad y aislamiento. Em, es importante también que mencionemos el papel de la pandemia por COVID-19. Tuvo un gran impacto, especialmente en la población adulta mayor. Recordemos las situaciones que llegamos a ver, como que no se les permitía entrar a muchos lugares a la población adulta mayor con el argumento de que existía el riesgo de que se enfermaran. Bueno, pues el riesgo lo teníamos todos de enfermarnos, ¿verdad? Y no por eso teníamos que discriminar a una población supuestamente porque podría enfermarse. Pues el riesgo era igual para todos. Es cierto que a lo mejor las complicaciones se podían dar más en la población mayor, pero pues con las medidas preventivas podríamos mitigarlo y aún así se presentó. Muchas familias tuvieron pues la necesidad mm, pues de confinarse y ello implicó un gran impacto en la salud mental y esto especialmente para la población mayor. Entonces, pues debemos estar también alertas a ello. Bien, dicho lo anterior, revisamos ahora sí los principales problemas de salud mental en las personas adultas mayores. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? ¿Queda claro, pues, sobre la estadística, sobre la información presentada? Sí, adelante. Ujú. Gracias, gracias, doctor. Una pregunta. eh, ¿Es correcto, es sano, es adecuado, por ejemplo, tomar decisiones respecto a las personas adultas mayores que tenemos en casa, que por condiciones de vida, de trabajo, ¿no? De los otros integrantes de la familia o de quien sabemos que las familias cada vez son más pequeñas? Ujú. No son las grandes familias como hace algunas décadas que eran más de 4 hijos en una familia, ahora las familias pues se van reduciendo, pero también creo que, como tú bien dices, incrementa la población adulta mayor. ¿Es sano, es adecuado, es correcto que se tomen decisiones en donde a la persona adulta mayor se le extraiga del vínculo o del espacio familiar cuando no tiene las condiciones adecuadas para ser cuidada y se lleve a un espacio donde haya otras personas adultas mayores, como estos centros de atención o de casas, pues, de acogida que tienen y que ahí les brindan los servicios? Porque si bien es cierto esto que dices tú, la unión familiar y el no dejarlas solas, sobre todo a las mujeres adultas mayores, por todos los padecimientos que pueden presentar, pues lo mejor es que estén en familia, ¿no? Pero estas decisiones son adecuadas o se tienen que valorar o es una última opción, pues, que se tiene. Me gustaría mucho saber qué opinas al respecto. Muchas gracias por la pregunta. Considero que es muy pertinente. Eh, eh, Desafortunadamente hay situaciones de salud en la cual la toma de decisiones se puede ver en cierto punto impactada, alterada, disminuida. Esto no quiere decir que la persona por sí misma no pueda decidir. Recordemos, si la persona no tiene ninguna clase de deterioro cognitivo, pues desde luego que la persona puede decir en cualquier momento de su vida, siendo mayor de edad, la capacidad, la toma de decisiones está preservada. Sin embargo, especialmente, reitero aquí, soy enfático, cuando existe pues una situación de salud que puede disminuir la capacidad de decisión, es preferible realizar una evaluación profesional sobre si hay dudas, por ejemplo, sobre la capacidad de la persona mayor para tomar decisiones. ¿Por qué? Obviamente, ¿verdad? Si una persona mayor dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero salir, irme de vacaciones a tal lado, pues adelante, yo con mi dinero quiero hacer esto, totalmente, pues cualquier persona podemos hacerlo. Pero a la hora de que pone en riesgo, por ejemplo, si una persona con enfermedad de Alzheimer a las 4 de la mañana quiere salirse porque tiene calor, pero está lloviendo y eso implica que se pueda caer y se pueda fracturar, bueno, pues ahí sí que vale la pena tener un apoyo en la toma de decisiones. Esto es muy complejo, pero se le puede siempre ayudar a la persona mayor a entender sus opciones y tomar decisiones informadas en lugar de decidir por ellos, ¿vale? Esto es importante. Entonces, a veces se puede hacer el uso, por ejemplo, de la tutela o de que otra persona tome decisiones por esta, pero siempre deben de realizarse en unas consideraciones legales y éticas que pues deben de explicarse siempre en todo momento. ¿Qué es lo ideal? Que cuando una persona comienza con un deterioro cognitivo, esto se empiece a hablar. Sí, oiga, en caso de que usted pierda la capacidad para decidir o haya situaciones muy complejas en las que hay que tomar decisiones por usted, ¿quién quiere que las tome o qué quiere que se decida? Pero desde antes, no esperarnos a que la persona pues ya tenga un deterioro cognitivo.
Entonces, en todo momento siempre se debe de respetar la decisión, pero ejemplos concretos de decisiones, cuidados de salud, ¿sí? O sea, decidir sobre los tratamientos médicos, siempre, siempre, siempre se debe considerar la opinión de la persona mayor. Esto es algo que desafortunadamente el personal de salud hacemos con mucha frecuencia. Estamos a la consulta con una persona mayor y únicamente nos dirigimos a sus familiares, más no a la persona mayor, independientemente o sin conocer su estado cognitivo. Y siempre, en todo momento, debemos de considerar la opinión de la persona adulta mayor. Lo mismo en las finanzas, gestionar los bienes y finanzas para asegurar la seguridad económica de una persona mayor también debe realizarse en consenso con ella en todo momento. Sí, claro, la opinión de familiares, de cónyuges especialmente es importante, pero debe hacerse de una manera generalizada. Entonces, en concreto, la toma de decisiones por las personas adultas mayores requiere pues un enfoque equilibrado que proteja sus derechos, que respete su autonomía, pero también que asegure su bienestar. Entonces, en ese lado es lo más conveniente. Si una persona mayor pues no tiene problemas de salud cognitiva, tendría que decidir como cualquier persona adulta, pero con persona ciudadana, pues. Sí, por favor, hay preguntas. No sé, doctor, Sí, si nos adelante. permite. Gracias. Adelante, Yolanda, gracias. Gracias, maestra. Doctor, hay 4 comentarios y preguntas en el chat. Si gusta, las hago la lectura y usted nos va compartiendo sus reflexiones. Nos preguntan, ¿con el COVID se tendrá algún efecto en la salud mental a largo plazo? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? El otro comentario dice, ¿qué tipo de estudio y a qué edad se puede realizar un estudio para saber si en algún momento se tendría alguna enfermedad mental? La tercera nos dice, ¿a quién corresponde el cuidado de los adultos mayores? La tutela. Otro comentario, ¿le parece bien esos 4? Y después, porque están preguntando muchísimo, doctor. Llevar a nuestros adultos mayores a lugares donde pasen el tiempo que uno está laborando y a la salida pasar por ellos para que no se queden solos en casa y tengan actividades que realizar. Más bien ese es como un comentario, ¿no? Que nos hacen en el chat. Si gusta, puede usted comentarnos y después doy lectura a las otras preguntas que hay en el chat. Gracias. Claro que sí. Y de igual manera, agradezco las preguntas. Es una pregunta bien compleja, lo de el efecto de COVID-19 sobre la salud mental a largo plazo. Yo creo que por ustedes fue conocido que durante las infecciones por COVID-19, muchas personas, incluso personas jóvenes, llegaron a tener lo que se conoce como niebla mental. Fue un momento en el cual la persona no podía recordar, tenía una disminución de la memoria, una dificultad para mantener atención. Y esto a mucha gente le tardó semanas, incluso meses para disminuir. Y gente que estaba cognitivamente bien. Entonces, sí, se estima que habrá un efecto en la salud mental a largo plazo. Todavía no sabemos las implicaciones, pero desafortunadamente el virus SARS-CoV-2 no es un virus respiratorio, sino es un virus sistémico que ataca, sí, claro, los pulmones, pero también el corazón, la piel, los músculos, las articulaciones y también el sistema nervioso. Entonces, es posible que una persona que tuvo una infección por el virus de SARS-CoV-2, el productor de la enfermedad COVID-19, posteriormente desarrolle o tenga un mayor riesgo de desarrollar demencia. Claro que sí. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenirlo? Pues justamente lo vamos a desarrollar ahorita un poquito más, pero en concreto, mejorar la salud en todos sentidos. Si hay diabetes, hipertensión, controlarlas, realizar ejercicio y cuidar muchísimo la alimentación. Lo aumentaré ahorita conforme avance la charla, pero vamos, sí que es una situación muy compleja. En relación con el tipo de estudio y la edad a la que se puede realizar un estudio, miren, a cualquier edad se puede hacer un estudio, ¿sí? Así de simple. Entre más pronto, mejor. La prevención temprana, la detección temprana de enfermedades es siempre mejor a que ya cuando esté instalada la enfermedad. El tipo de estudio obviamente va a depender de la situación que se busque, por eso es necesario acudir a una atención gerontológica. En relación con la enfermedad mental, yo les sugiero que acudan pues con
con su médica o médico de cabecera o con la psicóloga o psicólogo que tengan más cercano. No es necesario que se acuda así al superespecialista en neurología, geriatría o psiquiatría, sino primero así con el médico familiar, la médica que les conoce más. Y el estudio pues ya puede ser desde a lo mejor una valoración del mini mental de Folstein, del estudio de MoCA, hasta algo un poquito más complejo como pruebas neuropsicológicas. Pero reitero, primero es necesaria una evaluación general, una consulta médica. En relación al cuidado de la tutela, vamos, o sea, esto también es complejo. Obviamente depende de la ley en específico. En México se considera que pues, los familiares directos son los primeros que tienen en la que recae esa responsabilidad. Cónyuge de primera instancia, hijos, posteriormente nietos, hermanos, en demás. Pero recordemos que cuando una persona mayor puede tomar decisiones por sí misma, debe hacerlo en todo momento. Luego están pues las instituciones de cuidado, están los servicios de cuidado que brinda el Estado y algunas organizaciones también pues no gubernamentales. Entonces pues esto va a variar, no vamos, o sea, si, si me preguntan así de manera general a quién corresponde el cuidado de las personas adultas mayores, pues a la misma persona adulta mayor de primera instancia. Pero si existe a lo mejor una situación en la cual la salud está comprometida, bueno, pues ahí los hijos pueden, digamos, apoyar, más no decidir por la persona adulta mayor. Y creo que hasta ahí, ¿no? Y vamos. Sí, doctor. Sí, doctor, así es. Va que va. Bien, pues entonces continúo con la presentación y de todas maneras, si hay preguntas al respecto, pues las vamos abriendo. Bien, ahora sí hablemos en específico de los principales problemas de salud mental. Primero, consideremos lo siguiente, el funcionamiento cerebral es extremadamente complejo. No pretendo ahorita darles una cátedra del funcionamiento cerebral, pero sí consideren la gran importancia que tiene nuestro cerebro. O sea, todo lo que nosotros vemos, sentimos, percibimos, esos miedos, esa película que estamos esperando ver, el gusto de una buena comida, los olores que nos recuerdan a un evento familiar, todas estas tipos de percepciones se generan, se integran en el cerebro y es realmente el cerebro lo que nos da la pauta para apreciar nuestra realidad. Entonces, imagínense que derivado de una enfermedad mental, ya sea de una situación biológica, social, psicológica, se presenta un trastorno mental, pues el impacto que tiene en nuestras vidas. Por ello, también es importante destacar a qué se le denomina trastorno mental. El término trastorno tiene un gran impacto porque, pues no sé, de repente a la gente decirle, oye, es que esta persona tiene un trastorno mental, híjole, es como si le clavaran un cuchillo, ¿no? Así como si fuera una gran ofensa porque pues luego, ¿no? Se va el pensamiento de que, es que está trastornado, y si está trastornado quiere decir que está mal de la cabeza, quiere decir que está loco, y en realidad no es así. Un trastorno se refiere a una alteración clínicamente significativa de la cognición, es decir, cómo yo percibo el mundo, cómo pienso, la regulación de las emociones, es decir, si me siento triste, enojado, alterado, o el comportamiento, o sea, si empiezo a tener un comportamiento diferente a lo que se espera de lo social. Entonces, ahí esa es la definición de un trastorno mental. Sí me gusta dejar claro esto porque sí es preciso que sepamos que la palabra trastorno mental, vamos, por sí misma no es algo malo, sino que implica una situación que requiere un apoyo, ¿sí? Un apoyo de atención de salud, que puede ser médico, psicológico, nutricional, social. O sea, hay muchos aspectos que pueden apoyarle a una persona que tiene un trastorno mental, ¿vale? ¿Cómo se desarrolla, cómo se integra este trastorno mental? Bueno, pues una, con las observaciones empíricas. O sea, la persona puede observar a la gente y decir, híjole, pues esta persona como que la veo más triste, su comportamiento ha cambiado, veo que ahora se aísla más, siento que ahora se le olvidan las cosas. Entonces, este tipo de situaciones nos van dando como una orientación. Y también, desde luego, es necesario conocer el mecanismo neuroquímico porque ello nos ayuda también a entender por qué ciertas intervenciones, tanto psicológicas como farmacológicas, pueden ayudar a las personas. Revisamos entonces cuáles son los principales trastornos de salud mental en personas adultas mayores. Primero, la depresión,
por mucho el más frecuente en la población mayor. En este en especial existe una alta prevalencia en mujeres debido a múltiples factores de riesgo. O sea, el solo hecho de ser mujer no implica que tengas más riesgo de tener depresión, sino que son las situaciones sociales a las cuales se enfrentan las mujeres, que los hombres no nos enfrentamos o nos enfrentamos en menor medida, que impactan la salud mental. Por ejemplo, pues desafortunadamente, aunque ha habido, repito, avances, todavía no son suficientes, pero desafortunadamente las mujeres pues se enfrentan a una mayor violencia, a un mayor acoso, sobre todo del tipo sexual, y a los cuales los hombres no se enfrentan. Entonces, esto claro que puede tener un impacto en la depresión. Existe una desigualdad económica también, esto claro que genera un mayor impacto en las mujeres. Luego tenemos la ansiedad, que también es más frecuente en mujeres mayores, a menudo relacionada con preocupaciones sobre la salud, sobre la seguridad económica, la soledad, aspectos familiares. Ocurren muchas de estas situaciones que pueden mucho presentar o promover la ansiedad en personas mayores. Recordemos que la ansiedad todos llegamos a sentirnos ansiosos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando esto empieza a generar una disfunción, o sea, que ya la persona no puede trabajar o no puede disfrutar su día a día a consecuencia de la ansiedad, es cuando ya se requiere una intervención en salud mental. Y finalmente tenemos la demencia. La demencia también es más prevalente en mujeres que en hombres, tiene un gran impacto en la calidad de vida. La demencia afecta múltiples áreas de la vida de una persona. Vamos a ir describiendo un poco sobre cada uno de estos padecimientos. No a profundidad, ¿verdad? No nos daría el tiempo, pero sí para que conozcamos cómo se presentan especialmente en el grupo de personas adultas mayores. En el caso de la depresión, ¿cómo podemos nosotros apreciar, sin a lo mejor ser especialistas en salud mental, que una persona puede estar deprimida? Bueno, primero suspende sus tratamientos. Sí, la persona empieza a dejar de tomarse el medicamento, dice, pues ¿para qué? Si de todas maneras me voy a morir, o ¿para qué? Si de todas maneras no me voy a curar. Se empiezan a perderle este compromiso pues al tratamiento médico que podría indicar una situación de depresión. Hay menos socialización, la persona empieza a querer quedarse más tiempo encerrada, evitar salir. Si antes le gustaba mucho ir de vacaciones, ir al tianguis, ir a trabajar, pues ahora prefiere no hacerlo. Destaco aquí el carácter irritable sobre los demás porque muchas veces la depresión en personas mayores no se presenta como una tristeza, que es lo que normalmente asumimos, ¿no? Que la persona está triste, podría estar con depresión. No, la persona adulta mayor más bien podría presentarse enojada, muy irritable, como que cualquier cosa le exalta. Y esto es más indicativo en el caso de las personas adultas mayores. Entonces, ojo con ello, hay que estar bien atentos de que si hay una persona que está muy enojada la mayor parte del tiempo, podría ser depresión. Indiferencia que se relaciona mucho pues con dejar de hacer las cosas, dejar de disfrutar lo que hacía el día a día, llorar frecuentemente, dormir más, comer menos, o sea, todos estos cambios en el estilo de vida, en la manera en la que vive la persona, pueden indicarnos que existe una depresión. Hay escalas, existe la escala geriátrica de depresión, que es una herramienta fácil de aplicar, bastante efectiva, pero que no nos da como tal un diagnóstico. Para eso sí es necesario una evaluación por personal de salud mental. En relación con acontecimientos asociados a la ansiedad en las personas adultas mayores, pues como lo comentábamos en un inicio, o sea, los duelos ocurren en toda parte de nuestra vida, pero son más frecuentes en las personas adultas mayores. Una disminución o una pérdida inclusive de la funcionalidad también se desarrolla con la ansiedad. Imagínense una persona que pues de repente podía estar en una fiesta familiar o en un evento social, pero tiene la ansiedad de ir al baño y no hay un baño cerca. Entonces, pues eso implica que diga, híjole, pues mejor no salgo, mejor me quedo en mi casa porque pues si salgo, pues luego me van a dar ganas de ir al baño, no voy a tener dónde y pues me voy a orinar y pues toda la carga, la vergüenza social que eso implica. La jubilación también tiene un gran impacto. Dicen que a veces no nos preparan para jubilarnos. Creo que es algo muy cierto. En INAPAM se brindan pláticas al respecto. Pueden checarlas, o sea, cómo preparar nuestro retiro, no nada más en términos económicos, sino también en términos sociales. ¿Qué voy a hacer después de que deje de trabajar en un lado? Porque esto es importante. Las personas en general todas, no debemos dejar de trabajar. Tal vez podemos disminuir la intensidad del trabajo, pero no debemos dejar de trabajar.
Y luego también está el aspecto de la institucionalización. Eh, es más frecuente que personas mayores pues las dejen en asilos, en albergues, en centros de estancia prolongada, que es el término pues digamos correcto de llamarle a este tipo de lugares. Y esto claro que tiene un gran impacto en la salud de cualquier persona. Quienes han, por ejemplo, vivido la experiencia de algún internado en que tuvieron que estar la mayor parte de sus vidas ahí, pues no me dejarán mentirles, es una situación bastante fuerte. Ahora imagínense si la persona muchas veces es ingresada en contra de su voluntad. Por ello es, por ejemplo, que en INAPAM es un elemento esencial. O sea, la persona está de acuerdo en ingresar a una estancia o es más bien la familia quienes quieren que ingrese a esa estancia. Entonces, son aspectos que también se asocian muchísimo a una ansiedad que puede conducir a una depresión y eventualmente incluso a un deterioro cognitivo en personas adultas mayores. En la demencia podemos revisar tres impactos fundamentales. Primero, en la cognición. Una persona con deterioro cognitivo o con demencia empieza a tener impacto sobre su memoria, su pensamiento, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje. Un punto importante, acuérdense que en el deterioro cognitivo la memoria empieza a perderse de lo más reciente a lo más antiguo, ¿va? O sea, porque muchas veces existe este mito de que, oiga, vas tú ya no a evaluar a una persona y le dices, es que la persona tiene demencia. No, doctor, ¿cómo va a tener demencia? Mire, pues si se acuerda de dónde nació y dónde vivió y qué hizo cuando tenía 10 años y que a los 15 años se casó y que tuvo muchos hijos a los 20. Ajá, pero eso ocurrió hace mucho tiempo y la demencia por lo general empieza a ocurrir cuando se te olvida que comiste, ¿sí? Se te olvida que cenaste el día de ayer. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta para que no se confíen de que si una persona tiene muy buena memoria de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, implica que no tenga demencia. No, no todos los problemas de memoria implican una demencia, pero todos los problemas de memoria deben de tener una valoración mental para descartar una posible demencia. Muchas veces se asume que conforme estamos más viejos, pues es normal que perdamos las cosas, que olvidemos ciertas cosas. Y puede ser, pero una cosa es que yo me olvide de pagar la luz, de pagar el recibo de la luz, y otra cosa muy distinta a que yo me olvide dónde queda el lugar donde yo pago la luz, ¿va? O sea, una cosa es que de repente no encuentre mi cartera, no encuentre mi bolsa, y otra cosa distinta a que la bolsa o la cartera la guarde en el refrigerador, ¿ok? Entonces, esos son aspectos importantes por los cuales siempre vale la pena la valoración en salud mental. Otro impacto que tiene la demencia en la funcionalidad es que disminuye la capacidad de la persona en el autocuidado. Y esto también es bien importante comentarlo. Es bien frecuente que yo le pregunte, por ejemplo, en valoración a personas, oiga, ¿y usted cómo está? ¿Su mamá cómo se encuentra? ¿Su tía, su tío, su abuela, su abuelo? No, muy bien, doctor, puede hacer todo. Ah, ok, puede gestionar su dinero. No, en eso sí le ayudamos. Ah, entonces no puede hacer todo, ¿sí? No, muy bien, es capaz de irse a cualquier lado. Ah, ok, entonces puedes tomar el metro o tomar el transporte público o conducir un automóvil. No, nosotros lo llevamos. Ah, entonces, eso es también, o sea, no normalicemos que el envejecimiento se acompaña de una disfuncionalidad, porque no es así. La persona debe mantenerse funcional. Sí, tal vez bajar el ritmo, pero debe mantenerse funcional en todo momento de su vida. Y finalmente, el aspecto más complejo, que es el de la conducta. Cuando hay alteraciones de la conducta, esto es extremadamente difícil de tratar. No hay un medicamento como tal. Esto ocurre, por ejemplo, mucho en albergues. Una persona se encuentra agresiva porque cierta circunstancia le molestó, porque piensa que ya le están robando, porque piensa que le quieren hacer daño, porque no han ido a visitarlo a sus familiares y piensa que ya la abandonaron. Entonces, esto es extremadamente complejo de tratar. Muchas veces pues se busca así el apoyo de un medicamento, pero pues no, realmente no hay un efecto como el adecuado acompañamiento psicoterapéutico o social. Entonces, es algo que igualmente en la demencia se altera y vale la pena tratar. Bien, entonces, ya una vez que comentamos estas enfermedades, desarrollamos pues las estrategias de intervención. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ante la depresión y la ansiedad en una persona adulta mayor? Primero, lo que les comentaba ahorita, que se active físicamente, caminatas, al menos de 40 minutos todos los días, una dieta saludable apoyada en frutas y verduras. Considero que ha tenido pues un gran acierto
etiquetado, pues, de los alimentos, porque así ya nos permite conocer un poquito más el, la situación de qué alimentos pueden perjudicarnos, que tienen exceso de azúcares, exceso de grasas trans, exceso de sodio, exceso de calorías, y que todo esto impacta, claro que sí, en nuestra salud, no únicamente metabólica, sino también mental. Entonces, la dieta saludable es fundamental y para ello es muy necesario el apoyo de una nutrióloga, de un nutriólogo. Pregúntense a ustedes mismas, ¿cuándo han ido a una consulta de nutriología? No más por ir, sin que se las indique la médica o el médico, sino ustedes por su cuenta, pues voy a ir con nutriología porque quiero mejorar. No, o sea, regularmente una persona va al nutriólogo cuando tiene obesidad, ¿sí? O cuando tiene hipertensión y que alguien le dice, órale, tienes que ir con el nutriólogo. Pero si no, ni va. Entonces, eso vale mucho la pena, tener un poquito más de conciencia de qué estamos comiendo. Luego, otro elemento importante para prevenir la depresión y la ansiedad es la participación social. La gente en todo momento debe estar involucrada en las cosas de su colonia. Si va a algún templo por alguna religión, que esté ahí involucrada. Si va a algún centro cultural para aprender a tocar la guitarra, que se involucre también. Luego, la psicoeducación. Psicoeducación implica decirle a la persona de qué va la depresión, de qué consiste, cómo se puede prevenir, lo que estamos haciendo ahorita, cómo podemos mejorar el estado de ánimo. Y finalmente, pues el tratamiento. Si ya todo esto se ha realizado y aún así se presenta una enfermedad mental, pues bueno, hay tratamientos tanto psicoterapéuticos como farmacológicos, farmacológicos. En este aspecto, ¿cuál es el primer elemento? Primero, lo no farmacológico. Si una persona tiene depresión o ansiedad, hay que brindarle la oportunidad de que tenga un proceso psicoterapéutico de primera instancia. Esa es la base. Aquí no se trata de elegir uno u otro, o sea, no es de que o voy a terapia o tomo medicamentos. No, es siempre acudir a psicoterapia y tal vez se requiera del apoyo de un medicamento. ¿Va? Obviamente, los fármacos tienen lo suyo, deben ser prescritos por personal del área de salud, especialmente personal del área de medicina, y tienen también sus efectos secundarios, como todos los medicamentos. Entonces, para esto es muy importante, si ustedes se dedican al área de salud, si son médicas o médicos, siempre debemos de explicarle a todas las personas, oiga, este medicamento puede traerle esto, qué otros medicamentos toma, hacer la conciencia a la gente que también debe hacerse responsable de su medicación, preguntarle qué está tomando. Y si no sabe, que haga un Cardex entonces, o sea, que haga una lista de medicamentos con dosis, quién se lo indicó, hasta cuándo se lo indicó, porque luego recetamos medicamentos que ya la persona mayor o ya tomó o está tomando, o que se pueden, vamos a hacer interacciones con otro tipo de medicamentos. En el caso específico de la demencia, o sea, ahorita hablando un poquito sobre la pregunta sobre COVID-19, el control de enfermedades es indispensable. Si una persona tiene diabetes e hipertensión arterial y no está controlada, tiene un mayor riesgo de deteriorarse cognitivamente, ¿sí? O sea, las personas con diabetes y con presión alta más fácilmente pueden desarrollar demencia, ¿eh? Entonces, mucho ojo, porque la prevalencia de diabetes y de presión alta en México es muy alta. Mantengan estilos de vida saludable, el ejercicio también es apropiado, el manejo conductual es fundamental. Una persona que tiene demencia no siempre se va a beneficiar, o más bien el beneficio que recibe de los medicamentos es muy modesto, pero el manejo conductual, el hablar asertivamente, el acercarnos con la persona, el darle estrategias de distracción, terapia ocupacional, tiene una mayor implicación. La estimulación cognitiva puede servir en ciertos aspectos, no tanto en la demencia, pero sí en deterioro cognitivo. Recordemos que hay una diferencia. Deterioro cognitivo no es lo mismo que demencia. Deterioro cognitivo, digamos que es como una fase inicial de una disminución de la memoria, pero sin impactar la funcionalidad. En el caso de una demencia ya existe un impacto a la funcionalidad, ¿va? Entonces, la estimulación cognitiva tiene mayor efecto en el deterioro cognitivo, o sea, cuando apenas la persona empieza a perder la memoria. Conforme avanza este deterioro cognitivo y se transforma en una demencia, ya la estimulación cognitiva pierde un poquito de efecto. Y pues bueno, finalmente el manejo farmacológico, como les he comentado, que siempre debe ser supervisado y también comprometer a la persona y a su familia en ello. Entonces, pues esto un poquito nada más ahondando en evitar el consumo de alcohol o de tabaco. No fumen, si fuman, disminuyan el consumo, suspéndanlo si es posible. Evitar el alcohol también. Ahí hay de repente muchos mitos sobre el consumo de alcohol.
En algún momento se llegó a decir que una copita de vino puede hacer bien para el corazón y por ende para el cerebro. Y como hay poblaciones, por ejemplo, en Italia, que son muy viejas y consumen vino con cierta regularidad, pues también, no, pues el vino es bueno para el cerebro. Pues no es así, o sea, es el componente, ciertos componentes antioxidantes que contiene el vino que pueden beneficiar al cerebro, pero el alcohol como tal, pues es un tóxico, hace daño. Entonces, pues debe de evitarse. En el aspecto farmacológico, importantísimo. Siempre que vayamos, si ustedes se dedican al área de salud, independientemente de donde estén, y si no lo hacen, también es necesario que sepamos esto, debemos de maximizar la efectividad. O sea, si yo voy a indicar un medicamento, que sea el medicamento más apropiado, o sea, que tenga el mayor efecto. No voy a cambiar a otro hasta que no haya potenciado este. Luego, minimicen los riesgos. Si sé que un medicamento tiene efectos secundarios, pues evitémoslo. También los costos. Evitemos dar medicamentos que sean muy caros. Podemos optar por genéricos. Hay genéricos que son muy buenos y esto debe también de desarrollarse. Recientemente la Secretaría de Salud incluso instó, o sea, promulgó una ley en la cual hace que los médicos nos comprometamos a escribir la sustancia activa y no necesariamente la marca de un medicamento. Esto en beneficio justamente de la población y vale la pena desarrollarlo. Y siempre respetemos la opinión de las personas. Expliquemos a la gente para qué es el medicamento, por qué le puede servir, por qué debería de tomarlo, pero también si no lo quiere tomar, pues no podemos obligar a nadie, pero sí que sea una situación informada, que sepa bien de qué le beneficia. Y no lo amenacemos, que es lo que también ocurre a veces mucho en el área médica, que le decimos, tómese este medicamento y si no se lo toma, pues allá usted, si que se quiere morir. No, o sea, es distinto a que le digamos, mire, este medicamento va a mejorar su salud porque controla su presión arterial. Y al controlar su presión arterial, evitamos que esto dañe su cerebro. Y ya, o sea, teniendo un poquito más de conciencia y tomando en consideración que se sepan escuchados, dicen mucho en esa frase, o sea, que sepan que están siendo considerados, es muy importante. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna otra duda? Ya vamos cerrando un poquito la presentación. Vamos a hablar sobre políticas públicas, es un tema un poquito más general, pero también vale la pena. Si le parece bien, doctor, podemos dar lectura a un par de preguntas y comentarios que hay en el chat para que pueda usted entrar a la última parte de su ponencia. Nos preguntan, en referidas ocasiones se ha estado planteando la necesidad de un sistema de cuidados. ¿Qué consideraciones podrían tener los adultos mayores dentro de este esquema? Después nos hacen una referencia que hay en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, espacios de cuidado para personas adultas mayores. Otra persona dice, considero que un acompañamiento tanatológico es de mucha ayuda en un adulto mayor, ya que comienza la pérdida de todo, amigos, salud, trabajo, hijos, etcétera. Y preguntan, si una persona ya no quiere salir, no acepta ayuda y no abre la puerta cuando uno la visita, es decir, se aísla, ¿eso será depresión? Y solo una pregunta muy puntual de adulto mayores a partir de 60 años. Ujú. Son los comentarios y preguntas que hay hasta el momento, doctor. Vale, sí, inicio con la última. Sí, persona adulta mayor en México es a partir de 60 años. En otros países, bueno, más bien en los países desarrollados como España, Japón, Canadá, Suecia, se considera a partir de los 65 años, pero los países en vías de desarrollo como México, Brasil, la India, Sudáfrica, Guatemala, es a partir de 60 años y más, ¿va? Eso más por un tema social, propiamente más que biológico. Entonces eso es importante sí desarrollarlo. Y bueno, en relación a la pregunta que si una persona pues no quiere salir, no acepta ayuda o no abre la puerta y se aísla, posiblemente será depresión, puede ser, o sea, es una situación que hay que descartar, puede ser también una situación de deterioro cognitivo, vale muchísimo la pena pues que reciba el apoyo en el área médica. Y, pues es cierto, considero que es fundamental. El acompañamiento tanatológico es muy efectivo, es de mucha ayuda en cualquier nivel y especialmente pues en personas mayores que se enfrentan mucho más a
a situaciones de pérdidas o de duelos derivados pues de las mismas situaciones sociales que son más frecuentes en la vejez. Y bueno, en relación al Sistema Nacional de Cuidados, híjole, pues eso es algo que tiene pendiente México en la agenda. INAPAM está participando en ello, está muy involucrado, va de la mano con el Instituto Nacional de Geriatría. Y la creación de un sistema de cuidados para personas mayores, pues tiene que ser accesible, primero, equitativo, tiene que garantizar el acceso a todos sin discriminación. Y algo que es fundamental y que en INAPAM promovemos mucho es justamente la participación activa de las personas mayores en la realización de este Sistema Nacional de Cuidados, para que pues sean ellas mismas quienes planteen pues qué se puede, qué se requiere. Recordemos que los cuidados son muy costosos en países desarrollados que reciben un sistema, que tienen un sistema nacional de cuidados, le cuesta muchísimo al Estado y no consideramos pues esa herramienta principalmente que están ejerciendo las mujeres a ese nivel. Las mujeres le ahorran muchísimo dinero al Estado y no son reconocidas. Entonces, por eso es importantísimo crear un sistema nacional de cuidados. Las consideraciones más, por ejemplo, la incorporación ahora de tecnologías asistenciales, de inteligencia artificial, o sea, de que existan robots, por ejemplo, que puedan apoyar en estos cuidados, también es algo a considerar y que podemos traerlo de países como Japón, que ya lo implementa, y pues en concreto son servicios vitales para mejorar la calidad de vida de no únicamente de las personas mayores, sino también de las familias que tienen que realizarlo. El apoyo a cuidadores informales, pues debe ser básico. Voy a hablar un poquito al respecto más adelante. Entonces, pero eso es lo que podría comentarles. Bien, pues si no hay más, comparto nuevamente la presentación y ya estamos por concluir. Lo que les comentaba ahorita, desafortunadamente muchos trastornos mentales carecen de cura y una prevención efectivas. Como ya lo estuvimos ahorita explicando, ¿no? El aislamiento, pues es una cosa que podría o no tendría que más bien no debería suceder, pero sucede. Entonces, pues esto es difícil a veces de tratar en el contexto de una demencia. Y cuando hay un tratamiento efectivo, por ejemplo, en el caso de la depresión o la ansiedad, que hay medicamentos bastante efectivos como los antidepresivos básicos, ¿sí? O sea, sertralina, citalopram, fluoxetina, o sea, los que tienen ya mucho tiempo en el mercado y que son accesibles en términos económicos, pues debemos de procurarlos, porque si optamos, por ejemplo, por antidepresivos que supuestamente pues son la gran cosa, pero son muy costosos, pues eso va a hacer que la gente no se trate. Entonces, y que no estén disponibles justamente para aquellos que más los necesitan. Por ello es importantísimo que conozcamos o que hablemos más bien pues de la salud mental y sus determinantes. Porque la salud mental, claro que tiene determinantes biológicos, o sea, hay personas que pueden tener un mayor riesgo de tener depresión o ansiedad derivado de que sus padres tuvieron depresión o ansiedad, pero estos determinantes no son tan importantes como los determinantes sociales, económicos y culturales. Recordemos que la pobreza es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad mental. El determinante ambiental también es muy importante. La violencia que azota nuestro país, claro que tiene un impacto en la salud mental de cualquier persona. Claro que influye en que exista un alto consumo de sustancias, especialmente en la población joven. Y si no tenemos sistemas y servicios de salud que sean accesibles, pues también esto va a tener un gran impacto en la comunidad. No es lo mismo ser persona adulta mayor viviendo en Ciudad de México, en la colonia del Valle, en la colonia Narvarte, a ser persona adulta mayor viviendo en la Sierra de Chihuahua. O sea, la disparidad es muy, 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 muy alta porque pues el acceso a un servicio médico toma varias horas en muchas regiones serranas del norte del país, no se diga en la región del sureste del país también donde hay desigualdad, donde hay mucha pobreza. Entonces, claro que por ello la enfermedad mental pues se va a presentar más en el contexto donde existan más desigualdad. Dicho lo anterior, un poquito sobre lo que estaban ahorita preguntando de los cuidados. Es fundamental que en los servicios de salud mental pensemos siempre en esta pirámide propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que también toma un poquito la CONASAMA, que fue la fusión pues de lo que antes se conocía como CONADICT y que ahora pues aboga por la salud mental a nivel federal. Y esto siempre justamente abogan porque se le dé una prioridad al autocuidado, a la atención comunitaria no formal y a los servicios de salud mental en la atención primaria.
O sea, no se requieren grandes instituciones, hospitales, psiquiátricos donde se pueda internar la gente. No, lo que se requiere es fortalecer el autocuidado, o sea, que la persona sepa cómo prevenir enfermedades, que pueda asistir a su clínica más cercana y pueda atenderse fácilmente. Y por ello es que INAPAM justamente en este sentido es donde más fortalece sus prácticas, sus propósitos, en mejorar el autocuidado desde de la edad, especialmente obviamente en personas adultas mayores, pero siempre es necesario, y en promover una atención comunitaria no formal, pero que esté sensibilizada, capacitada, que cuente con los recursos para mejorar esta atención. ¿Por qué? Porque si le invertimos a los centros de estancia y servicios especializados de salud mental, los costos son altísimos y en cambio, pues la frecuencia de estos servicios no son tan necesarios como sí lo son en la base de esta pirámide. ¿Qué cambios se requieren en las políticas públicas? Bueno, pues justamente es fundamental implementar políticas públicas que garanticen el acceso a servicios de salud mental. Un ejemplo es el envejecimiento saludable, la pensión para el bienestar. O sea, hay políticas públicas que a lo mejor no se desarrollaron directamente para la salud mental, pero que claro que tienen un impacto en la salud mental. Cuando una persona tiene más recursos económicos o cuando puede gestionar más fácilmente su dinero, pues es más factible que también esto beneficie su salud. Si no se trata la educación deficiente, si no mejoramos la desigualdad de ingresos, pues la distribución desigual de oportunidades va a continuar. Entonces, si consideremos eso. A lo mejor en una posición no nos toca a nosotros tomar decisiones para que se reparta el recurso, pero sí debemos de estar conscientes de ello, promover la investigación. Es importantísimo esto. O sea, no hay política pública si no hay investigación. Esto es fundamental, ¿sí? O sea, necesitamos conocer el impacto que tienen los programas sociales para poder mejorarlos, promoverlos, ajustarlos, pues, de acuerdo a la situación de nuestro país. Por ello, se han desarrollado estrategias intersectoriales. Las intervenciones en la infancia son apropiadas, que conozcan del envejecimiento, que sepan qué enfermedades se pueden presentar. La emancipación socioeconómica de la mujer ha tenido un gran impacto, pues, en la salud mental de la población general. Lo va a seguir teniendo conforme vayamos desarrollando esto. Es necesario siempre el apoyo social a las personas mayores, los programas de prevención del estrés, la mejora de la vivienda y sobre todo la reducción de la pobreza. Recordemos, la pobreza es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades mentales. Si impactamos en este factor, pues vamos a tener un resultado, desde luego, en salud mental. Y en cosas un poquito más directas, pues debemos de tratar todas las enfermedades mentales, la depresión con psicoterapia, en casos moderados o graves con antidepresivos, preferir los genéricos. Recordemos pues que las marcas son para otros productos, no tendrían por qué serlo para la salud. Tratar la psicosis también con medicamentos antipsicóticos más antiguos que suelen ser más baratos en lugar de preferir medicamentos que sí son muy buenos tal vez, pero pues no son más caros y por ende no van a permitir un adecuado apego. Aplicación también de impuestos a bebidas alcohólicas y al tabaco. Esto es algo que el gobierno poco a poco ha ido desarrollando sexenio tras sexenio y que se enfrenta siempre a una barrera pues de las empresas, desde luego pues por intereses económicos, pero que la aplicación de impuestos se ha visto que sí que ha tenido un gran impacto en la disminución del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas que alteran la salud mental. Por ello, la prevención del suicidio también es importante. Hablar de suicidio, especialmente de suicidio en personas adultas mayores, un tema que casi no se toca, pero que desde luego que sucede. Y prevenir y tratar la demencia a través de aspectos fundamentales como una dieta saludable, la activación física, el control de enfermedades y promover una integración social, las actividades sociales. Bien, pues como conclusiones, prestemos atención a las necesidades específicas de las personas adultas mayores, porque esto garantizará su bienestar y dignidad. Es crucial en nuestra sociedad que mantengamos esta tarea, esta meta, porque pues ya vimos pues que en términos de economía, de derechos humanos, en términos de salud, las personas mayores, especialmente las mujeres, se enfrentan a muchos de estos desafíos. Es fundamental promover políticas inclusivas y protectoras que aborden la discriminación por edad y por sexo, mejorando el acceso de salud y sociales. Con todo esto, pues vamos a fortalecer las redes de apoyo comunitario. Pues va, les agradezco muchísimo su atención. Si hay comentarios, preguntas, con todo gusto les escucho. Muchas gracias, doctor
Elier González, gracias por su excelente ponencia. Me comentaba y comentamos aquí en la oficina con la maestra Rosalinda que es usted bastante claro, muy preciso y sobre todo esta información que nos comparte de manera tan clara nos hace pensar y repensar no solo en los entornos laborales, en las políticas públicas, sino que además nos hace repensar en el aspecto personal. Creo que el tema de la prevención aquí juega un papel muy importante. El que nosotras tomemos conciencia de que debemos cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra salud mental. Y sonará a anuncio promotor de salud y siempre se los comento aquí en la oficina, pero el hacer ejercicio, el llevar una alimentación sana a edades tempranas, a edades jóvenes, nos permite, aunque no nos garantiza, pues, por las enfermedades genéticas y demás, o degenerativas, pero sí nos permite tener otras condiciones para vivir con mayor plenitud y salud en el más sentido amplio, en el más amplio sentido, mental, físico, emocional, psicológico, todo lo que involucra cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, creo que la prevención, creo que quienes estamos aún a tiempo, a una edad no tan avanzada, tenemos que tomar conciencia, pero sobre todo, creo que sí tenemos que cambiar nuestra percepción sobre esto que comentaba, doctor, en el tema de ver a las personas adultas mayores como personas que han vivido, que tienen sabiduría, que nos pueden dar consejos, que nos pueden orientar y que no los veamos como personas disminuidas o que no puedan tomar decisiones y que a final de cuentas son personas que han pasado por, me llamó mucho la atención el tema de los duelos, porque vamos sufriendo duelos a lo largo de nuestra vida, pero llega en una etapa en la cual sufrimos duelos por la jubilación, duelos porque tenemos, por ejemplo, aquí en el Senado muchas personas adultas mayores que no se quieren jubilar porque dicen, es que a qué me voy a mi casa. Sobre todo los hombres, que no se tocó ese tema, doctor. Muchas veces los hombres, igual que las mujeres obviamente, pero los hombres sí tienen este rol mal asignado, pues, porque el chiste es de construir estos roles de género que limitan y restringen el desarrollo pleno de los seres humanos, pero por ejemplo los roles que tienen los hombres como proveedores y que se dedican toda la vida a ser proveedores y que entonces no tienen este vínculo familiar y cuando llega el tema de la jubilación, el momento de decir adiós en el trabajo, dicen es que no quepo en mi casa, ¿no? Porque nunca estuve, entonces duelos por la jubilación, duelo por la pérdida de la pareja en muchos sentidos, duelo por la pérdida de familiares que siguen avanzando en su edad y que obviamente pues por causas naturales se van despidiendo de esta vida y hay muchas circunstancias que rodean al ser humano que las dejamos de ver y que ahorita estamos metidas en el presente y viendo siempre para el futuro, pero no de manera preventiva. Entonces, nos encantó tu plática. Gracias de verdad por compartirnos estos conocimientos. Seguramente, estoy casi segura que más adelante les vamos a tocar otra vez la puerta al instituto para que por favor nos acompañes en una segunda intervención un poco más específica. Nos gustaría hablar sobre el tema de las mujeres específicamente, mujeres adultas mayores, las etapas por las que pasan, cómo hay que atenderlas, qué hay que hacer, qué podemos hacer desde las legislaciones para poder fomentar que tengan plenitud en todas las etapas de su vida, pero principalmente en la etapa de adulta mayor. Entonces, muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron. Les comparto rápidamente y le comparto, doctor, que nos acompañaron 223 personas en esta conferencia. Muchas felicidades por esta convocatoria. Muchas gracias. Nos acompañan de los congresos de Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California. Saludos, un abrazo fuerte a quienes nos acompañan desde los congresos. Les comparto que aquí en el Senado estamos por concluir la legislatura 65 para todos los congresos que si no es que la mayoría se renuevan.
quienes formamos parte de estos congresos y estas legislaturas, pues estamos a la expectativa de que podamos dar seguimiento a los programas de trabajo en las próximas legislaturas. Y bueno, pues reiterarles que aquí estamos. Nos acompañan de las entidades, rapidísimo, Baja California Sur, Baja California, Ciudad de México, obviamente, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala. Besos hasta cada uno de los hermosos estados de este México. Y también nos acompañaron de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Correos de México, que nos acompañan siempre de las oficinas regionales. Saludos. Y de la Financiera para el Bienestar, que también nos acompañan desde las entidades federativas. Y del Senado les mando un afectuoso saludo a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan de la Dirección General de Memoria, del Archivo Histórico y Memoria Legislativa, de la Contraloría Interna, de Protección Civil, el área de Recursos Humanos, la Dirección General de Contabilidad, la Unidad de Transparencia, del Centro Internacional Gilberto Bosques, del Centro de Capacitación y de la Dirección de Tecnologías de Información, entre otras. Muchas, muchas gracias a los familiares que nos acompañaron también de nuestras compañeras y compañeros del Senado. Les hacemos llegar un afectuoso abrazo. Gracias por acompañarnos, por formar parte de esta comunidad y de dar cumplimiento al tema de la corresponsabilidad a través de estas conferencias. Gracias, doctor. Pues no me queda más que felicitarlo. Todas las personas en el chat, si tiene oportunidad de leerlo, bueno, pues justo lo felicitan, le agradecen los conocimientos y pues nuevamente le agradecemos al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la Dirección de Gerontología, nuestra querida Ana. Muchas gracias por este apoyo que siempre nos da. Y pues todo nuestro reconocimiento, doctor Elier González Sáenz, por esta ponencia tan particular y especializada. Muchas gracias. Le dejo el micrófono para que, si nos hace favor de despedirse, y con eso cerramos la conferencia del día de hoy. Gracias a ustedes, de verdad. O sea, la realidad es esa que pues el desarrollo de la plática y la convocatoria es por ustedes. Muchas gracias por invitarme, por invitar al instituto. Pues como decimos en el instituto, para asegurar una vejez de calidad es fundamental comenzar a trabajar desde hoy y desde todas y todos. O sea, no nada más pensar únicamente en el sentido de que ya como estamos viejas o viejos debemos de participar, ¿no? Retomo una de las preguntas que revisaba por ahí en el chat, o sea, ¿cómo vemos nuestra vejez o cómo vamos en nuestra vejez? Pues justamente hagamos esa pregunta interna. En primer lugar, repito, o sea, manera de conclusión, adoptar estilos de vida saludable que incluyan una buena alimentación, ejercicio regular, el manejo del estrés. Luego, también es esencial planificar financieramente la jubilación. O sea, no porque ahorita consideremos que, ay, pues estoy en un trabajo estable o gano bien o gano mal, pero ahí la llevo. No, o sea, desde ahorita debemos de planificar justamente la jubilación, asegurar los ahorros, las pensiones y también fomentar las redes sociales, mantener conexiones con familiares, con amigas, con amigos. No porque esté viejo o viejo ya o ya tenga una familia, no implica que no pueda salir, que no siga yendo a fiestas o a eventos sociales. Eso creo que son aspectos fundamentales para pues mantener un envejecimiento saludable en cualquier momento. Y pues sí, estoy a la espera, con todo gusto participo con ustedes cuando me digan, pues para mí un gran gusto. Sí, pues hasta luego. No, doctor, no se nos vaya, por Ah, ok, favor. no, aquí me quedo. Sí. Rapidísimo abramos las cámaras Ah, para ya, tomar una fotografía. Perdón, se me estaba pasando, fue error mío. ok, Perdón, ok. muchas gracias. Y bueno, quien tenga cámara, si nos puede regalar por ahí la imagen. Listo. Listo, muchas gracias. Gracias a todas. Excelente día. Muy buen día. Hasta luego.